Me llamo Heidi Andrade y emigré de El Salvador en el año 2001, justo después de los terremotos que sufrimos en el país. Sé que puede parecer exagerado para algunas personas, sobre todo porque en nuestra tierra siempre tiembla, pero yo les tengo un miedo que me supera de verdad, no se imaginan. Y además estaba sola, porque toda mi familia ya vivía en Estados Unidos. Recuerdo aquellos retumbos de madrugada en la casa y yo sin saber qué hacer, entré en pánico. La noche del 13 de febrero llamé a mi mamá y ella me dijo: hija, venite, ¿qué estás esperando? Al día siguiente renuncié a mi trabajo, cogí mi visa de turista y compré el boleto de avión. En cuestión de 24 horas ya estaba en Nueva York y mi vida estaba a punto de cambiar. Yo tenía 20 años. Me había graduado como secretaria ejecutiva bilingüe y había trabajado en una aerolínea salvadoreña, pero al llegar a Nueva York comencé a trabajar como mesera. Tuve mucha suerte porque pude ampararme al estatus de protección temporal, al TPS, y solo estuve trabajando ilegalmente durante 6 meses. Trabajar como mesera fue durísimo, no solo por el trabajo físico, sino porque yo creía que sabía inglés. Lo había estudiado y en la aerolínea lo ponía en práctica también, pero al llegar a Nueva York sentía que no entendía nada. Era súper frustrante. Tuve que ponerme a estudiar nuevamente para poder desenvolverme. Al poco tiempo, por medio de mi hermano que residía en Houston, logré contactar con la aerolínea en la que había trabajado en El Salvador y recibí la oportunidad de incorporarme nuevamente. Me trasladé a Houston, a la casa de unos primos de mi mamá. Ellos me ayudaron incondicionalmente en esa etapa inicial tan difícil. Como el trabajo que me ofrecieron era solo de medio tiempo para cubrir gastos, comencé a trabajar la jornada vespertina en otra aerolínea y de madrugada repartiendo periódicos. Tener esos 3 empleos me permitió ahorrar y alquilar un apartamento solo para mí a los 6 meses de haber llegado a Houston. Me esforcé mucho en el trabajo de la aerolínea. Para mi sorpresa, mi jefe me propuso como asistente de la gerente en Dallas. Aproveché la oportunidad y me mudé para seguir creciendo. Luego de 2 años de trabajar en Dallas, me mudé a San Francisco, California, siempre como empleada de la aerolínea, sin saber que mi vida personal y sentimental estaba a punto de cambiar. Imagínense que me encontré con un vecino de Soyapango que vivía enfrente de mi casa. Nos conectamos nuevamente en San Francisco. Nos casamos y empecé una vida allí. En esa ciudad también trabajé con una ONG que ayudaba a familias a buscar guarderías financiadas por el gobierno. Los beneficiarios eran en su mayoría personas hispanas. Aproveché ese tiempo para incorporarme al college y mejorar mi inglés, ahora sí ya a un nivel universitario. Puedo decir ya que soy bilingüe y que de verdad lo hablo como debe de ser. Después de 7 años en San Francisco con mi pareja, decidimos divorciarnos y a finales de 2010 regresé a Houston. Y al volver a esa ciudad, otra tremenda casualidad se dio en mi vida. Me reencontré con un ex compañero de la aerolínea salvadoreña. Establecimos una sólida relación y me casé con él. Lo enamoré con una mariscada. A mí me encanta cocinar y un día él me pidió un buen sopón salvadoreño, pero no sopa de marisco rala, sino una de verdad, me dijo. Se la hice, le gustó, conectamos como pareja y hasta el día de hoy seguimos juntos. Es el padre de mis hijos. En marzo de 2013 di a luz a Jorgito y 3 años después nació nuestra hija Juliet. Y ellos sí, significaron un verdadero antes y después en mi vida. Ellos han sido un gran desafío para mí. Fíjense que con casi 4 años, Jorgito no hablaba y le costaba mover sus piernas como lo hacen la mayoría de niños. Mi sorpresa fue que también Juliet empezó a evidenciar señales que no esperaba en su desarrollo. Después de muchas pruebas y análisis que les hicieron a los 2, nos confirmaron que son autistas. Fue como un jarro de agua fría para nosotros. Es muy duro, es muy doloroso recibir una noticia así. Y te preguntas cosas como, ¿por qué ha pasado? ¿De dónde viene eso? ¿Qué he hecho mal yo? Comencé a informarme, a estudiar, a llevar a mis hijos con especialistas, a intentar hacer todo lo posible para que puedan tener una calidad de vida dentro de nuestras posibilidades. Después de estar muchos años dedicada a mi trabajo, decidí renunciar a la aerolínea y dejarlo todo para cuidarlos al 100% en casa, para dedicarme solo a ellos.
Para ayudar a mi esposo, que tenía la carga económica fuerte de la familia, pensé en hacer algo que me generara ingresos inmediatos y se me ocurrió hacer quesadillas salvadoreñas. Como a mí me gusta cocinar y me salen ricas, pues empecé a vender a trabajadores de la construcción y también en un centro comercial donde trabajaba mi papá. Poco a poco me fui haciendo de una clientela importante y vendía bastante. La pequeña la daba a $5 y la grande a 10. Me iba realmente bien en mi negocio hasta que llegó la pandemia. Esa etapa fue durísima para mí y mi familia. Mi papá, que vive en Houston, se enfermó de coronavirus. Recuerdo que un jueves por la tarde me llamó y me dijo: hija, tengo fiebre, escalofríos. Me han hecho la prueba y me dicen que soy positivo. Sentí que el alma se me salió. Había tanta desinformación en ese momento, todo era incertidumbre. Y él ya llevaba 4 días así y no sabíamos. En cuestión de horas, empezamos a ver su grave deterioro. Él vivía con su esposa y mis medio hermanos. Somos 6 hermanos de madres distintas y nos reunimos vía Zoom para tomar la decisión de hospitalizarlo o no. Era en el mero pico de la pandemia. Los paramédicos no querían entrar a las casas, los hospitales no te querían recibir y en las noticias decían que si entrabas al hospital ya no salía vivo. Yo tomé la decisión de ingresarlo. Pasó un mes en cuidados intensivos y aunque no fue intubado, estuvo con una careta de la frente a la quijada 24/7, todo el tiempo. Tenía momentos de claustrofobia muy duros. Las enfermeras batallaban con él. Yo era la vocera entre la familia y el hospital. Dios realmente nos puso ángeles. Recuerdo que hubo una enfermera, Jade, que varias veces nos hizo llamadas vía Zoom para poder verlo. De verdad pensé que mi papá se iba a morir solo. Fueron semanas muy duras para todos. Yo lloraba en silencio porque no quería asustar a mis hijos. Milagrosamente, mi papá sobrevivió. Salió del hospital casi sin poder moverse. No tenía fuerza en las piernas. Perdió casi 100 libras de peso. Estaba sumamente desnutrido. Su situación nos traumatizó como familia. Yo tenía un pavor a salir a la calle o a que la gente se me acercara. Y eso lógicamente afectó mi negocio de las quesadillas por mi gran temor a salir y a enfermarme. Ya no la volví a hacer. Me había sacado un carro nuevo que pagaba con los ingresos de mi negocio, pero como ya no pude seguir, tuvimos que hacer reajuste presupuestario serios. Vendí mi carro al dealer y nos compramos uno más sencillo, pagado al 100%, pero cortamos deudas y empezamos a vivir de manera muy austera. De remate, en julio de 2020, mi esposo se empieza a quejar de un dolor de oído. Pensábamos que era por un resfriado que había tenido meses atrás. Era como un zumbido en el oído, muy molesto para él. Cuando le hicieron pruebas, resultó que tenía un tumor en la glándula pituitaria. Sentí que el mundo se me vino abajo, completamente. Dije, Dios mío, si no salgo de una para meterme en otra. Hablamos con la verdad a nuestros hijos de la situación de mi esposo para que estuvieran preparados. Los niños autistas toman las cosas de manera muy literal y hay que prepararlos mucho emocionalmente para lo que venga y que no se descompensen. Los médicos dijeron que era necesaria una cirugía para el tumor porque podía suceder que de repente perdiera la visión por una hemorragia interna, así de manera espontánea, en cualquier momento. A partir de ahí fueron casi 2 años de zozobra esperando que nos llamaran para la cirugía. Los hospitales cancelaban citas, postergaban todo por el COVID y nosotros esperando en esa gran incertidumbre y con el riesgo tan alto de que mi marido se quedara ciego. Por el estrés yo desarrollé prediabetes emocional. No sabía que existía eso. Me pegó durísimo, de verdad. No me podía controlar. Lloraba mucho. En medio de esa prueba, unos amigos me invitaron a un grupo de oración virtual. Su base está en Doha, Qatar. Empezamos a orar y eso me mantuvo en pie durante toda la pandemia, durante el proceso de mi esposo y hasta ahora. Aprendí a confiar en Dios. Aprendí a descansar en Él. Aprendimos a vivir al día a día como si fuera el último y le di gracias a Dios por todo lo que estaba sucediendo. Aprendí a aceptar sus designios. Mi esposo fue operado el 13 de mayo de 2022 en un hospital público de Houston, con el mejor centro de trauma después de una larga espera.
Nos preparamos emocional y económicamente para su recuperación. Vivimos bajo un presupuesto mínimo durante todo ese tiempo para guardar todo lo que podíamos y tener provisión mientras él se recuperaba. Hasta en eso Dios nos bendijo, porque nos dio tiempo de prepararnos. La cirugía duró 5 horas y la recuperación fue de 3 meses. Por la bendición de Dios, él ahora está sano. En octubre de 2022, no sé cómo, la verdad, pero pudimos realizar un viaje a Dubái para celebrar la vida. Es un destino muy caro, pero Dios ordenó nuestras finanzas y lo pudimos hacer. Nos salió todo tan bien, tan perfecto. Jamás lo olvidaremos. Mis hijos piden regresar porque los marcó mucho. Yo sentí como que Dios nos regaló un momento de alegría después de tanto sufrimiento. Y ahora que miro atrás y reviso todo mi proceso migratorio, reconozco que no ha sido fácil. Al inicio fui una indocumentada, pero siempre luché por ser mejor. Aquí sobrevive el más fuerte. Estados Unidos no es un país para cualquiera. La vida es rápida, es dura. Con mi ciudadanía, ahora mi estatus migratorio es otro, pero no por algo legal, porque no hay que discriminar a nadie porque tenga papeles o no. Es por la lucha que uno hace que se van superando las cosas. He crecido mucho en estos años y sobre todo con mi maternidad. He aprendido a no juzgar a los niños que hacen berrinche en la calle y a no criticar a los padres que no les dicen nada. No sabemos realmente qué sufrimiento hay detrás, qué cansancio llevan, qué ha pasado antes de esa pataleta, qué diagnóstico tiene ese niño. Ahora me siento plena y tranquila. A las personas que están pasando por un momento difícil en su proceso, les digo que nada sucede por casualidad. Lo importante es ser paciente. Todo llega según la voluntad de Dios.